En este video aplicaremos reglas de nomenclatura para nombrar compuestos orgánicos que tienen varios grupos funcionales. Veamos cómo se hace. Recuerda repasar las reglas que ya vimos en los videos anteriores y tener a mano las tablas guía que dejo en la descripción y comentarios de este video. Tenemos entonces un primer ejemplo. Identificamos entonces los grupos funcionales presentes en la estructura. Vemos acá la función ácido, vemos en esta parte intermedia la función cetona, vemos además la función alcohol y en esta parte de la cadena un doble enlace. Con ayuda de las tablas guía sé que la función ácido pasa a ser la función principal en este caso y las funciones cetona y alcohol pasan a ser funciones secundarias que posteriormente vamos a nombrar como si fueran sustituyentes. Hago uso también de las tablas guía para saber que al nombrar la función ácido utilizo tanto la palabra ácido como la terminación oico. Para nombrar la función cetona utilizo la palabra oxo. Para nombrar la función alcohol la palabra hidroxi, y debo hacer énfasis también en el nombre a la ubicación de este doble enlace, a la presencia de este doble enlace, lo cual se relaciona con la abreviatura EN. Como el ácido es la función principal, número desde el carbono del grupo funcional, en este caso voy a obtener una cadena de 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. Iniciamos nombrando entonces con la palabra ácido, ya que esta es la función principal, y tanto los sustituyentes carbonados como las funciones, en este caso cetona y alcohol, las nombramos en orden alfabético. Cabe anotar antes de nombrar que las funciones cetona y alcohol las vamos a relacionar en el nombre con las palabras oxo e hidroxi por ser funciones secundarias en este caso, como le indican las tablas guía. Palabra ácido entonces para iniciar, posición del grupo etil carbono 2, acá lo tenemos, 2-etil, en el carbono número 6 está la función alcohol, escribimos entonces 6-hidroxi, en el carbono número 3 está el sustituyente isopropil, aquí lo tenemos especificado en el nombre, en el carbono número 7 está el sustituyente metil, aquí lo tenemos, en el carbono número 4 está la función cetona, escribimos entonces 4-oxo, un doble enlace uniendo los carbonos 7 y 8, lo especificamos escribiendo 7-en, y para terminar hacemos relación a la cadena principal que es de 8 carbonos y terminación característica para nombrar ácidos carboxílicos oico. El compuesto entonces se nombra ácido 2-etil, 6-hidroxi, 3-isopropil, 7-metil, 4-oxo, 7-en, octanoico. En este segundo ejemplo identificamos nuevamente los grupos funcionales. Tenemos entonces el grupo funcional aldehído, el grupo funcional amina y el grupo funcional alcohol. La función principal en este caso será la función aldehído según la tabla guía, de tal manera entonces que la función amina y la función alcohol pasan a ser en este caso funciones secundarias y las nombraremos entonces como sustituyentes utilizando los términos amino e hidroxi respectivamente. Seleccionamos la cadena principal, que en este caso debe incluir el carbono de la función principal aldehído, será el carbono número 1, y buscamos entonces a partir de ahí la cadena más larga, que en este caso es de 5 carbonos. Vemos que por fuera adicionalmente queda un sustituyente carbonado tipo metil. Siguiendo el criterio entonces de nombrar en orden alfabético, tenemos que en el carbono 3 hay un grupo amina, lo especificamos entonces escribiendo 3-amino. En el carbono 5 está la función alcohol, esto lo especificamos escribiendo 5-hidroxi. En el carbono 3 hay un sustituyente metil, escribimos entonces 3-metil. Y por último hacemos relación a la cadena principal, que es de 5 carbonos,
y utilizamos para finalizar el sufijo o terminación característico para nombrar aldehídos, que en este caso es al. El compuesto entonces se nombra 3-amino-5-hidroxi 3-metil-pentanal. Si quieres practicar, averigua el nombre de este compuesto. Si este video te fue útil, entonces compártelo y apóyame con tu suscripción. Nos vemos.